Versículo maravilloso, es uno de mis versículos favoritos, porque no hay duda alguna que nos encontramos en un tiempo profético especial, donde las profecías para los últimos tiempos se están cumpliendo con una rapidez vertiginosa. Y es importante que al cobrar conciencia de que el Espíritu Santo está comenzando a moverse en miles de iglesias alrededor del mundo y en millones de corazones de todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Hijo de Dios Jesucristo, entendamos qué corta es la vida. Qué corta es la vida. Y además de esto, que pasa con una rapidez tremenda, como dice en Santiago 4, es como un vapor la vida, que aparece y desaparece. Cuando nos damos cuenta qué hemos hecho con nuestra vida, en qué estamos empleando nuestro tiempo tan precioso, que se nos va de las manos, que envejecemos con una rapidez impresionante. Cuando vemos a las criaturas pequeñas nacer y a los 2, 3 años a nuestros nietos, nos damos cuenta qué rápido pasa la vida. De veras debemos de considerar que estamos en la penumbra de la muerte, porque todos los seres humanos estamos en una fila esperando la condenación final, o sea, la muerte. No la condenación eterna del alma, sino somos reos condenados a morir todos los seres humanos. Porque dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido que todos nosotros muramos una sola vez. Y después de la muerte no hay limbo, no hay purgatorio, no hay ningún otro estado intermedio, no hay reencarnación, solamente hay cielo o infierno. Y ante esta expectativa que todos nosotros debemos de tener, de que tal vez hoy saliendo puedes tú morir, una embolia, un ataque al corazón, un accidente, nadie en esta mañana, ni de los que nos escuchan a través de las redes sociales, tenemos la seguridad de poder amanecer mañana. Entonces, este mensaje que les quiero compartir es precisamente relacionado con la convicción y las responsabilidades que tenemos como familia cristiana para de veras dedicar nuestras vidas a aquello que es lo único por lo cual vale la pena vivir. Dice en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. No cabe duda que todos los eventos profetizados en la Biblia acerca de los últimos tiempos están ya siendo cumplidos. Estamos en una generación que hemos sido testigos desde el siglo pasado del aumento del conocimiento, del aumento de la tecnología, de qué forma el mundo alcanzó la cúspide el siglo pasado de los descubrimientos, una época cibernética de tecnología, de iPhones, de iPads, de internet, de chips, etcétera, etcétera. Y a pesar de todos estos descubrimientos y avances increíbles científicos, es increíble que nos encontremos al borde de una tercera guerra mundial, donde vemos las naciones y los gobernantes que están ahorita en el mundo, de las aproximadamente 200 naciones que forman el planeta Tierra, confundidos económicamente, sociológicamente, religiosamente, filosóficamente, y donde el mundo está, ya no hay aire, está contaminado, ya no hay comida porque está contaminada, ya no hay agua en los ríos, en los mares contaminados con los millones de litros de petróleo que se han derramado, y todo el planeta lo vemos envuelto como en una nube oscura. El suicidio ha aumentado en los niños de entre 9 y 16 años de edad. Entre 9 y 16 años de edad, los niños ni siquiera están alcanzando la pubertad y se están quitando la vida. Nunca antes había pasado esto. Nunca se habían recetado tantas pastillas tranquilizantes como en el siglo XXI. Se calcula que el año pasado se recetaron más de 565 millones de pastillas tranquilizantes en una sola nación de Europa. Es impresionante. Los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos están confirmando que la enfermedad del ser humano en el siglo XXI es el estrés. El estrés se considera actualmente
por las mayores revistas científicas como la causa de las principales enfermedades mentales y físicas del ser humano: el estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición de falta de paz, de ansiedad, de incertidumbre del futuro, de enojo, de rabia, de ira, de injusticia, de intranquilidad, de perturbación interna y que no te deja dormir, que vives ansioso, no sabes cuál es el propósito de la vida, el trabajo, y se cae el dólar, y se cae el petróleo, etcétera, etcétera, y hace que el ser humano llegue a este punto donde ya no tiene paz. Y eso provoca, desde que se descubrieron las enfermedades psicosomáticas, psicomente, soma cuerpo, las enfermedades que produce la mente intranquila, al hígado, al estómago, a los pulmones, al corazón, al páncreas, a la vesícula biliar, etcétera, etcétera. Es increíble cómo ahora se ha descubierto y confirmado que un estado mental anormal afecta a tu salud. Sin embargo, a la luz de todos estos acontecimientos y de todas estas profecías que hemos visto que se han estado cumpliendo, y hemos dado cantidad de seminarios acerca de profecías, dos preguntas muy importantes tenemos que contestar. La primera: ¿qué efecto tiene en tu vida y en mi vida al saber que nos encontramos en la última generación? Esto es demasiado solemne y demasiado serio. ¿Qué efecto tiene al conocer en este libro que es la Biblia, y que ya no hay duda que nos encontramos al final de la historia, por todo lo que nos está rodeando, como jamás en la historia habían convergido todas las profesiones como lo han hecho ahora en el siglo XXI? ¿Qué efecto debe tener en mi vida y en mi relación con Dios? Y la segunda pregunta es: toda esta información que tenemos del fin de la historia y del ser humano, ¿es simplemente algo fascinante y sensacionalista para mis oídos y para mi conocimiento intelectual? ¿O toda esta información nos las dio Dios para prepararnos para recibirle? Cuando Cristo vino en su primera venida, el pueblo de Israel no le reconoció. No estaban listos, más que pequeñas personas como Anita, ¿verdad? Y como María, y como su prima Elizabeth, y como todos los que estaban, a quienes el Hijo de Dios se reveló. Pero tú estás preparado verdaderamente. Vives una vida, como vimos en el seminario de matrimonios ayer, vives una vida de santidad con tu esposa. ¿Le eres fiel a tu esposa, no solamente físicamente, sino con tus pensamientos también? ¿O eres una persona adúltera? ¿Eres una persona adicta a la pornografía? ¿Eres una persona que no puedes evitar ver a una mujer y desnudarla de la cabeza a los pies? ¿Eres una persona honesta y íntegra en tu trabajo, en tu trato y en tus relaciones con tu prójimo? ¿O eres una persona endeudada y que debes y que ni siquiera te interesa pagar tus deudas y te llamas cristiano? Y se llaman cristianos jóvenes cuando ustedes tienen una relación de fornicación con tu novia, donde se manosean los dos sin estar casados, brincando privilegios que no les pertenecen. ¿En qué situación nos encontramos para realmente, si Cristo viniera hoy en la noche, o si tú murieras hoy en la noche, en qué condición podrías encontrarte delante de Dios? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo exhorta y nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen que a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? La Biblia nos manda a hacer este examen de conciencia, de llegar tal vez hoy en la noche o acabando esta conferencia, e hincarte junto a tu cama, o mañana temprano, tal vez mejor hoy antes de que amanezcas, y decirle: Señor, aquí estoy. No hay nada que te pueda engañar de mi vida. Mi vida está desnuda ante tus ojos. Tú eres el Dios que todo lo examina y que todo lo ve. Yo me llamo tu hijo, me llamo tu hija. Padre, muéstrame en qué áreas de mi vida estoy mal. Quiero servirte, quiero amarte, quiero que me vaya bien, quiero que me bendigas, mi matrimonio, mis hijos. Padre, ayúdame, y confiésale a Dios las áreas de tu vida
Señor, no puedo ya con la pornografía, ayúdame con el alcohol, con este vicio, con esta adicción. Soy un deshonesto, debo este dinero. Tú lo sabes, no te puedo engañar, oh Dios todopoderoso, poderoso Dios. Ayúdame, te confieso mis pecados. Entrégale tu vida al Señor, pero no los escondas, porque dice en Proverbios 28, el que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el Salmo 66 David decía: si yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No podemos ser cínicos con Dios, no podemos ser deshonestos con Dios. Tenemos que entender que es un Dios que nos conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, qué pensamos, qué hacemos, qué revistas vemos, qué programas de televisión permitimos en nuestro corazón, qué amistades tenemos, cómo trato a mi novia, cómo trato a mi esposa. Él es un Dios poderoso, es un Dios que cubre el universo entero y la eternidad, y quiere que nosotros entendamos esto, que hay un día del juicio, y que si tú mueres en tus pecados, tú serás condenado eternamente para el infierno. La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estás tú seguro, absolutamente seguro de tu salvación? Nadie sabe cuánto tiempo más tenemos en este mundo, personal o proféticamente. De manera personal, todos sabemos, ¿verdad? Y estamos conscientes que tenemos que morir todos. Niños, jóvenes, adultos, tercera edad, viejitos, todos tenemos algún día una cita con la muerte. Proféticamente, Cristo puede venir en cualquier momento por nosotros para llevarnos al cielo, por lo que todos los incrédulos que se van a quedar aquí en este planeta van a experimentar los horrores y los juicios tan devastadores y terribles que se llaman en la Biblia la gran tribulación, que lo cubre el capítulo 6 al capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Y en vista de todas estas realidades en las que el mundo va a ser sumido aún todavía en un terror más grande que ahorita parece reino aventura comparado con lo que se viene en el mundo, lo más importante que toda persona debe en este momento considerar es esta pregunta: ¿tienes tú una relación con Jesús como tu Señor y como tu Salvador? Yo no te pregunto si eres católico, o si eres evangélico, o si eres mormón, o si eres testigo de Jehová, o qué religión tengas. Esa no es la pregunta que estamos ahorita considerando. La pregunta que yo te estoy haciendo es: ¿tú tienes una relación diaria con alguien que vive y que se llama Jesucristo? ¿Lo has descubierto que Él está vivo? ¿O eres una persona simplemente religiosa que vienes el domingo, cumples tu miércoles de ceniza, tu peregrinación, la Pascua, lo que tú quieras, pero no tienes una relación diaria con el Hijo de Dios? Esta es la grande diferencia entre un religioso y un cristiano. El religioso es una persona que tiene una religión donde cumple sus ritos, sus ceremonias, sus liturgias, las obligaciones de la religión. Y el cristiano es una persona que no tiene una religión, es una persona que tiene una relación viva, dinámica, orgánica, con alguien que vive, que se llama Jesús. Y esa relación solamente se puede tener y solamente se puede mantener y sostener a través de la Biblia. No hay otra manera de poder yo tener contacto con ese Dios, ni poder saber lo que Él quiere para mi vida, ni expresar mis emociones ni mis sentimientos, si no es a través de la Biblia. La segunda pregunta es entonces, si tú tienes esa relación con Jesucristo porque eres cristiano y no religioso, y ahorita comienza a descubrir realmente qué es lo que eres, si religioso o cristiano, entonces la segunda pregunta es obvia. ¿Lees diario? ¿Tienes un tiempo de devocional diario con la Biblia? ¿Te puedes levantar en la madrugada a las 4, 5, 7, no sé, de la mañana, 20 minutos antes de ir a tu trabajo, hincarte o sentarte en la posición que sea más cómoda para ti, tener un tiempo con Dios? Padre, voy a leer un salmo, un proverbios y orar y comenzar a
descubrir que Dios nos habla a través de la Biblia y descubrir la voluntad de Dios a través de la Biblia y mantener durante el día en el trabajo, como dice la Biblia, orar sin cesar, una comunión constante con Dios. So voy manejando, te pido que me des paciencia ahorita en el tráfico, te pido que me quites los carros si quieres que llegue a tiempo esta cita, te pido por mis hijos que acabo de dejar en la escuela, guárdalos de todo mal, Señor. El cristiano es una persona que mantiene una comunión continua con Dios. A diferencia del religioso, que solamente le dedica a Dios un día a la semana y de lunes a miércoles se porta como el hijo del anticristo. En Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la Biblia: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo. Cristo no vino hace 2000 años para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Todo ser humano que ha tenido un encuentro con Jesucristo y que descubriste en tu vida, en algún punto de tu vida, en mi caso personal, fue hace muchos años cuando me di cuenta que mi vida era un desastre, que mi vida era un caos. Yo estaba autodestruyéndome totalmente. Y precisamente mi hermano Alejandro, el que se encuentra ahorita enfermo, fue el que me abrió los ojos, me abrió la Biblia y tuve un encuentro con Jesús. Comencé a leer Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y descubrí que Cristo no era Mahatma Gandhi, no era Buda, no era Mahoma, no era Confucio, no era Zoroastro, sino que él había hecho declaraciones como: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el principio y yo soy el final, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo. Y estas declaraciones de Jesucristo me hicieron caer de rodillas. Y como me dijo mi hermano, tú no tienes una tercera alternativa con Cristo. O él fue un psicópata, loco, paranoico, esquizofrénico, el más grande que la humanidad ha conocido, o te caes de rodillas y le llamas Padre Santo, Hijo de Dios, Dios mío y Señor mío. Pero no me vengas, me decía mi hermano, no inventes que solamente es un maestro de moral, un gran filósofo como todos los que han existido. Él no nos da esa tercera opción. Él es lo que él dijo ser, o fue un mentiroso. Pero nunca lo clasifiques entre un gran maestro de moral, porque él no dijo solamente que venía a traernos una moral. Él nos vino a decir que él nos venía a traer la vida, a conectarnos con nuestro Creador otra vez. Y sus declaraciones son impresionantes a la luz de las declaraciones de todos los demás líderes religiosos que han existido en el pasado. Compáralas simplemente. Fue lo que yo hice. Yo estudié a Buda, estudié a Mahatma Gandhi. Estaba una búsqueda impresionante filosófica. Era ateo, además de todas estas cosas. Había llegado a convencerme que ya Dios no podía existir. ¿Y todo por qué? Por el programa equivocado que habían puesto mis amigos y mis maestros en mi mente. Y cuando me encuentro con Jesús, Él viene a cambiar nuestras vidas. Si tú te llamas cristiano y tu vida no ha sido revolucionada, donde ya tratas diferente a tu esposa, tratas diferente a tus hijos, a tus padres, a tu novia no la tocas porque sabes que no debes hacerlo, ni, como dicen vulgarmente, comerte la torta antes de tiempo, hasta el día de la boda, hasta el día de tu luna de miel. Tú le entregas tu cuerpo y le dices: Panchita, este es mi cuerpo que he guardado hasta el día, virgen hasta el día, para esta noche que sea para ti. Igual la mujer, ¿verdad? Este es mi cuerpo, es el mejor regalo de bodas que yo te doy. Me he mantenido virgen ante los ojos de Dios y ante ti. ¿Por qué? Porque amo a Jesucristo. Cuando comenzamos a vivir esa vida de santidad, de dedicación, de consagración, no se imaginan las grandes bendiciones que Dios nos da.
Pero tenemos que cobrar realidad. ¿Qué es el cristianismo? Ya tenemos que despertar. Ya tenemos que cobrar conciencia que el mundo se está hundiendo, el Titanic, el barco se está hundiendo y el grito es: sálvese el que pueda. Ya no hay más que sálvese el que pueda. Ya deja de vivir esa vida vana, vacía, hueca, falsa, hipócrita que muchos están viviendo. Llegó el momento de la realidad, donde tenemos que cobrar conciencia si somos o no somos. Porque Dios viene a juzgar al mundo, ya no viene como vino Cristo a salvarnos, ahora viene a condenar a aquellos que se han burlado de Él. Las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? Las malas noticias son esas, que declara que todos somos pecadores y separados de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacimos en pecado, tú y yo, y la paga del pecado es la muerte. La Biblia pregunta: ¿qué vas a hacer con tus pecados? ¿Te vas a ir de peregrinación a la villa para que Dios te perdone tus pecados? ¿O vas a agarrar una penca de plátanos y te vas a comenzar a golpear para sacarte sangre y decirle: Señor, mira lo que estoy haciendo para perdonar mis pecados? ¿O te vas a formar parte, a ser miembro de una religión? Todos estos métodos los hemos inventado porque nos sabemos pecadores. Pero la Biblia tiene otro mensaje: que tú no tienes que hacer nada. Cristo en una cruz hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él paga por nuestros pecados en la cruz y tú lo único que tienes que hacer es aceptarlo, arrepentirte de tus pecados, invitarlo como tu Señor y Salvador y comenzar a tener una relación con Él a través de las Sagradas Escrituras. Esas son las buenas noticias, dice en Isaías capítulo 53, despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos hemos sido curados. Esas las heridas que te produjo cuando te violaron cuando eras niña, o cuando te violaron cuando eras joven. Las heridas que te produjeron tus padres alcohólicos o tu madre prostituta, o el mal ejemplo que tuviste de tus hermanos o de tus hermanas. Todos nosotros hemos venido a la cruz lastimados, heridos. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo muy feo, donde el mundo, ¿verdad? Dijo Jesús: los envío como ovejas en medio de venaditos, dijo, de conejitos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Y los lobos son de los depredadores más sanguinarios y crueles que existen. Estamos rodeados de un mundo bien feo. Y en este mundo vamos a experimentar traiciones, desánimo, frustraciones, te van a apuñalar por la espalda, decepciones, desilusiones. Y todas estas cosas, si tú no estás blindado, blindada, y sabes que así es el mundo, te hundes en la autolástima. Ay, pues ya no quiero vivir. Ay, pues no vale la pena. Ay, pues yo quería ser cristiano, etcétera, etcétera. Y es porque no tienes una constitución interna espiritual para poder resistir los misiles que el mundo nos lanza. Entonces, si mi condición interna no es fuerte, no puedo resistir la presión de fuera. Pero si mi condición interna es fuerte, vienen las flechas y las traiciones y las calumnias y las burlas y los bullings, etcétera, etcétera, del mundo tan feo que nos rodea y todas las decepciones a las cuales tenemos que vivir todos. Y yo permanezco de pie, simplemente ¿por qué? Porque Jesús es mi esperanza. Y no hay nada que yo haga caso más que mantener mi paz interior. Mientras yo tenga mi paz interior con Dios, seré capaz de pasar por el fuego y no me quema, por las aguas y no me ahogarán. Yo soy tu Dios, no temas, dice la Biblia, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo soy tu buen pastor, te voy a guiar por sendas de justicia por amor de mi nombre. Y aun cuando andes en valles de sombras y de muerte, ¿sabes una cosa? Voy a demostrarte que no vas a tener miedo, porque yo estoy contigo. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y aun cuando mueras, seguirás morando conmigo por largos días.
La muerte de Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La salvación no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder? Porque no nos la ganamos y porque no nos dijo Dios, les doy una salvación temporal. Y después de que te salve, va a depender de ti. Si te portas bien, entonces mantiene la salvación. Si te portas mal, pierde la salvación. Ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia es, te doy una salvación eterna. Ya estuvimos en Cristo en la cruz, con Él fuimos muertos en la cruz, sepultados con Él y resucitados con Él. Entonces, si alguien dice que es cristiano y toma la salvación como ocasión para el libertinaje, pues como ya soy salvo, puedo hacer lo que me da la gana, eso demuestra que no eres cristiano, porque no nos llamó Dios para que viviéramos una vida de libertinaje y usar su gracia como libertad para pecar. El que es cristiano y peca, oh Dios, esa es la gran realidad que somos cristianos. Me duele lo que hice, no debí haber hecho eso con mi novio, no debí haber tratado a mi esposa así, hice una trance en mi negocio y hay algo dentro de mí que me convence que no puedo seguir así y caigo de rodillas si soy cristiano y le pido perdón a Dios y comienzo otra vez de nuevo. Y si yo insisto en vivir una vida de pecado, diciendo que soy cristiano, dice Hebreos capítulo 12, Dios al que ama, lo disciplina. Si tú eres cristiano y comienzas a pecar continuamente y te olvidas del Señor y realmente fuiste regenerado por el Espíritu Santo, te va a ir como en feria. Y cuando Dios te regrese, te va a regresar de las orejas. Y Él prefiere decirte, te voy a regresar manco, o cojo, o ciego, o sordo. 1000 veces prefiere Dios que nos suceda lo peor en la vida a que entremos enteros al infierno. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. O sea, Cristo ya no tiene que pagar más por los pecados. Los pecados que tenían que ser pagados fueron pagados una vez en la cruz. Y dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escuche el versículo 14, porque con una sola ofrenda, o sea, con el sacrificio que Él hizo, nos hizo perfectos para, ¿cuándo? Para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, un solo sacrificio bastó ante los ojos de Dios, y no los miles que puedo irme yo a la villa o golpearme con pencas o no comer, o te ofrezco este ayuno, Señor, pero salva a mi hijita, te ofrezco este ayuno para poder trabajo. Oye, ¿qué crees? Que Dios es un Dios que no tiene misericordia, y que cuando vea, a ver, Arcángel Miguel, ven para acá, chécame quién no está comiendo para bendecirlo. Chécame quién tiene 3 días ya arrastrado en el suelo con sangre en las rodillas para poder cumplir sus bendiciones. Ese no es el Dios de la Biblia. Nunca usemos el ayuno como manera de echarle manita de puerco a Dios. Voy a hacer esto, mira, ya tengo 5 días, Señor, ya sáname, ¿no? O ya sana a mi hijo. El ayuno no tiene ese propósito. El ayuno es una disciplina de la carne para tener tiempo de pasar en oración y lectura de la palabra de Dios y reflexión y meditación en su voluntad y en sus pensamientos, pero no para pedirle que me conceda las cosas, porque todas las cosas nos son concedidas. Dice la Biblia en 1 de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Dice Efesios capítulo 1 que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Dice Colosenses 2 que estamos completos en Cristo. Entonces, cuando no conocemos la Biblia, hacemos tantas cosas tan ridículas y tan tontas. Pues voy a ayunar para esto y para el otro. Espérame tantito, a Dios no lo mueve el ayuno, a Dios lo mueve la fe. Y sin fe, Hebreos 11:6, sin fe, hagas lo que hagas. Deja de comer un mes,
muérete y revuélcate ahí como renacuajo, como armadillo en el suelo. Mira, Señor, haz lo que a Dios no lo mueve, ni ay, Señor, ni mis lágrimas lo mueven a Dios, ni porque me hinque y le comienza a gritar a Dios, no lo mueve nada. Entendámoslo por el amor de Dios. Lo único que mueve a Dios y lo único en lo cual dice, este es mi hijo en el cual tengo mi complacencia, es cuando nosotros mostramos fe, confianza en las promesas que nos ha dado. Y la fe se demuestra con nuestras acciones. Es lo único que agrada a Dios, la fe. Creer y confiar en lo que Él ha dicho es la verdad. Ahora, muy bien, todos nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nos encontramos en una posición de grandísimos privilegios. Grandísimos privilegios. Recuerdan ustedes en Génesis 18 que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, se acercó con Abraham y le reveló a Abraham y le dijo: Abraham, te voy a revelar mis pensamientos y mi voluntad. Voy a destruir esas ciudades. Entonces, Dios es un Dios que cuando caminamos con Él nos revela y nos prepara antes de que caigan sus juicios. Y Dios mandó a Abraham y le dijo: por favor, saca de Sodoma y Gomorra a los que sean justos. Y pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Que Abraham le contestó y le dijo: si hay 50 justos, ¿no destruye Sodoma? No la destruyo. Total que pues acabó la cuenta y no había ni siquiera 10 justos. Ni siquiera uno que fue el que sobrevivió, que fue Lot, fue el único que encontró Dios. Entonces, estos privilegios nos muestran a nosotros, ¿verdad?, de la misma manera que Dios nos ha revelado su plan. Ahora, el hecho que Dios nos haya revelado en la Biblia y en hecho que los cristianos no estamos como los que nos mandan twitters y en Instagram y correos que nos llegan: oiga, hermano, ahora que bombardeó Trump Siria, es la tercera guerra mundial. Oiga, ¿es cierto que el anticristo es el príncipe de España? ¿Es cierto que Obama tiene cara del anticristo? ¿Es cierto que el Papa es el anticristo? Y el mundo está así, confundido, periódicos, medios de comunicación. Pero nosotros tenemos el grandísimo privilegio de conocer el futuro a través de la Biblia. Ahora, muy bien, el hecho que nosotros como cristianos tengamos esta información que el mundo carece, entonces nos hace Dios más responsables de aquello que nos ha concedido. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Este privilegio trae grandes responsabilidades. Vean un ejemplo en Daniel capítulo 8 y veamos que cuando Daniel recibe toda la información que Dios le da acerca del futuro de la nación de Israel, veamos la reacción que tuvo Daniel después de recibir tantas visiones y tanta información del futuro de parte de Dios. Dice Daniel 8, 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas, le dice el ángel a Daniel, que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, después de que recibió toda esta información, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y el capítulo 9 nos lleva a una de las oraciones más hermosas de la Biblia, donde David, al darse cuenta que estaba a punto de cumplirse la cautividad babilónica, que su pueblo, los judíos, iban a regresar a Jerusalén porque se cumplía la profecía de Dios que eran 70 años de cautiverio, Daniel en el capítulo 9 cae de rodillas al saber lo que iba a acontecer y entonces dedica días, 2 semanas de ayuno, no para moverle la mano a Dios, sino para que Dios le diera y estuviera más cerca de él sabiduría y entendimiento, porque él no podía soportar lo que vendría sobre su pueblo. Nosotros, los cristianos del siglo XXI, al tener conocimiento de lo que Dios nos ha revelado en la Biblia, que el mundo se encuentra a punto de naufragar, que el barco está a punto de hundirse,
que toda la ecología del mundo, los sistemas ideológicos, gobiernos, filosofías han fracasado. El hombre no ha podido encontrar un sistema de gobierno adecuado. Los matrimonios cada vez peor, divorciándose, adulterios, unas vulgaridades en las pantallas de Hollywood, en las telenovelas, en la televisión, pornografía, 17,5 millones de sitios pornográficos en el internet. Vivimos un mundo que está completamente oscureciéndose, y lo más grave de todo esto es que los cristianos que no se den cuenta de esto sigan dormidos y se adapten a la temperatura. Pues todas estas cosas son normales. La prostitución es normal, los matrimonios gays son normales. Ese es tu amor, yo tengo mi estilo de vida. No hay nada de malo ver una película pornográfica de vez en cuando, ni me tengo que salir del cine cuando salgan vulgaridades tampoco. ¿Por qué? Porque somos igual que el mundo. Y cuando el cristiano comienza a tener esa manera de pensar como los demás del mundo, ahí es cuando la campana de alarma debe comenzar a sonar. Cuidado, porque te encuentras en peligro. Tal vez ni siquiera eres cristiano, porque Dios nos ha llamado, y vamos a ver las 4 grandes responsabilidades que nos debe de producir la comprensión de la condición en la que el mundo se vive. Número 1, la primera responsabilidad que debemos de tener, si de veras somos cristianos, es compasión por los pecadores. Al conocer cómo la manera de las profecías se van desarrollando y los juicios no tardan en caer sobre nuestro mundo, debe causarnos que todo cristiano, todo aquel que se llama cristiano, sea un ganador de almas. Desde que tú te convertiste, ¿a cuántas personas has ganado para Cristo? ¿A cuántas personas les has hablado del plan de la salvación? ¿A cuántas personas les has dicho, oramos? ¿Qué te impide, compadre, amigo, primo, Pancho, Carmelita? Vamos ahorita a orar, después de platicarle que Cristo murió en la cruz y que es la manera en que podamos ser salvados. ¿Has guiado desde que tú te convertiste a alguna persona en oración para que acepte a Jesucristo como Salvador? No levante la mano nadie. Si tú no has ganado almas ni le has hablado a nadie de Cristo, ¿cómo puedes llamarte cristiano? Cuando en Hechos 1:8 Jesús dijo, recibirán poder cuando hayan recibido al Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a nuestra vida? Para hablar de Cristo. Me llamo cristiano y no he hablado de Cristo en 3 años. Espérame tantito, yo no sé qué espíritu es, pero no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos impele, nos mueve, nos motiva a hablar al panadero, al lechero, al tendero, al carpintero, en el elevador, al bellboy, a donde yo voy, a la azafata en el avión si puedo, al piloto si puedo, a las personas que tengo oportunidad. No pierdo ninguna oportunidad de poder de alguna manera introducirme en la conversación de la gente para presentarles a Cristo. ¿Hay esa llama y esa pasión en tu alma por compartir a Cristo? Yo no me quiero vanagloriar, pero quiero decirles que cuando yo recibí a Cristo, no se imaginan, mi corazón ardía al darme cuenta que me había perdonado Dios y que era un gran pecador y que me había salvado. Bueno, no había nadie en el día que se me atravesara el tendero. Estamos en la sierra, en Guerrero, ¿verdad? Hablándoles a los indígenas de Cristo, pero no había 1, 3, 4, 5 personas diarias por lo menos les hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque ardía en mi corazón el deseo. ¿Quién lo ponía? Eso no lo tenía yo antes. Es algo sobrenatural. Y si no tienes tú esa flama, ese ardor, esa pasión, vuelvo a repetirte, examínate si estás en la fe. Al saber que millones de personas, incluyendo a nuestros familiares, pueden encontrarse a un paso del infierno cuando mueran, separados eternamente en el infierno, debe causarnos compasión por nuestros propios familiares y comenzar con nuestros propios familiares, aunque al principio haya rechazo y te tilden de loco, de religioso, de fanático. No importa, porque no tenemos un espíritu de cobardía. No estoy, pues a lo mejor no me acepta, pues que diga misa si quiere, pero le voy a hablar de Cristo.
Y no espero que se convierta porque no es para mí. Yo no convierto a nadie, no soy Dios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios del crecimiento. Nuestra obligación es sembrar la semilla. Si se convierte no es mi problema. Es que es un ateo, ni modo, yo le dejo la semilla sembrada. Es que es un agnóstico, le dejo la semilla sembrada. No es mi negocio ni mi responsabilidad que se conviertan. Mi negocio es sembrar la semilla. Somos sembradores. En Lucas capítulo 16 tenemos la historia terrible que Cristo nos corre el velo del infierno, de alguien que estaba en el infierno y que ya estando en el infierno, dice la Biblia, dando voces, Lucas 16 versículo 24, esta persona en el infierno le gritó a Abraham que estaba en el otro lado, había una cima que dividía el paraíso del infierno: ten misericordia de mí, Abraham, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima nos separa. Entonces, el versículo 27, la persona que estaba en el infierno le dijo a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa allá cerca de Lerma. Tengo 5 hermanos para que les testifique cerca de Ecatepec o de Toluca, donde tú vivas. Mándales a alguien para que les hable de Cristo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le contestó y le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si alguien se levanta en la noche y le jala las patas a mi hermano, o a mi tía, o a mi madrina, y le jala los piecitos, y le dice: yo soy el ángel, arrepiente tus pecados. O sea, buscando maneras, o un milagro que vea. No. Nadie se va a convertir por milagros, ni por apariciones en la noche. Dice el versículo: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es mentira que algún milagro guíe a nadie a la cruz. Dichosos los que no vieron y creyeron, dijo Jesucristo. Los milagros que hizo Jesucristo era para poder vindicar que Él era el Mesías. Y claro que Dios sigue sanando. ¿Quién puede dudar de la soberanía de Dios? Pero de eso, a usar los milagros para hacer que la gente crea en Cristo, eso es una gran fantasía. Eso no es bíblico. Yo puedo ver ahorita, traigo a mi tío, y que es ateo, y veo que se para alguien de la silla de ruedas, y mi tío va a decir: es verdad, de veras se levantó y tenía 15 años en la silla de ruedas. Pregunta, esas emociones de mi tío y sus sentimientos que lo llevaron hasta arriba al ver ese espectáculo, la pregunta es: ¿cuánto le van a durar? A los 4 días ya se olvidó de eso. ¿Por qué? Porque lo que los milagros hacen es exaltar las emociones nada más. Pero lo que nos hace renacer, lo que logra la conversión interna del ser humano, es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos, hemos vuelto a nacer de nuevo por la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Nadie puede convertirse ni hacerse cristiano si antes no oyó el evangelio de la gracia de Cristo. Tú le puedes hablar a una persona: pues Dios es bueno y Dios te ama. Sí, ¿y qué? También Alá me ama. También los hindúes tienen 7 millones de dioses. Cuando tú hablas y dices simplemente: pues Dios acepta a Dios, ¿cuál Dios? Recordemos que tenemos que saber cómo presentar el evangelio. ¿Cómo puedes presentar el evangelio en menos de 1 minuto? Vengo en el avión, me comienza a hablar la persona y le digo: ¿sabe usted qué maravilloso es el mensaje de la Biblia? A ver, dígame cuál es. La Biblia dice, número 1, que usted es un pecador y yo también. Y que usted no puede hacer nada por sus pecados, ni yo tampoco por los míos. Pero Dios levantó una cruz para que pudiéramos, a través de esa cruz, nosotros acercarnos y pedirle perdón a Dios e invitarlo como nuestro Salvador. En 30 segundos
Ese es el evangelio del Hijo de Dios. Si tú no mencionas que la persona es pecadora y que necesita arrepentirse, ¿cuántos millones de personas llenan las iglesias evangélicas y nunca se les predicó el arrepentimiento? Y les preguntas, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¡Qué terrible! Que ni siquiera sepamos cómo presentar el evangelio. Entonces las iglesias están llenando de gentes porque son religiosas, porque quieren una iglesia, quieren apaciguar su conciencia, quieren tener que ya cumplieron con algo de alguna religión, pero no han experimentado una revolución espiritual que los haya hecho cambiar en sus pensamientos, en su visión, en su perspectiva de la vida, ni tampoco en su propia familia. Y eso es lo que demuestra cuando somos o no somos cristianos. En segundo lugar, la segunda responsabilidad es nuestra limpieza interior. Nuestra limpieza interior. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia: por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios. Esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y un sí condicional. Y si invocas por Padre aquel y le dices: ay, Padrecito Santo, ay, mi Señor y mi Dios, si estás invocando a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. En 1 de Juan capítulo 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza, que Cristo venga, se purifica a sí mismo. ¿Te purificas tú todos los días? De la misma manera que todos los días vamos a la regadera, sudamos, necesitamos jabón, champú, desodorante para poder amanecer frescos, oliendo bien físicamente. De la misma manera, todos los días en el camión, en el metro, en la escuela, en la oficina, oímos conversaciones, groserías, películas, videos, cosas, escenas espectaculares, vulgares, y todo eso nos contamina espiritualmente. ¿Te limpias tú todos los días al llegar a tu casa, antes de acostarte? Padre Santo, estas conversaciones que oí, ya no las quiero ver. Estas cosas que vi, límpiamas con tu sangre preciosa. ¿Te purificas diario? No, hermano, tengo 15 días que ni siquiera me he acordado de eso. Por eso estás como estás. Frustrado, inseguro, desesperanzado, desanimado, angustiado, lleno de estrés. ¿Por qué? Porque es imposible ser feliz sin ser santo. ¿Me escuchaste? No se puede ser feliz sin la santidad. La única manera de poder vivir una vida en paz, con seguridad, con propósito, con significado, es en la santidad, obedeciendo la palabra de Dios. En tercer lugar, nuestra responsabilidad es consuelo para el sufrimiento. Otro efecto práctico de las profecías es que es una influencia consoladora para todas las adversidades y tribulaciones que estamos atravesando. Santos de Dios, ya se va a acabar todo. Ya se va. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Así se nos va la vida. Y dice Romanos 8:18, porque tengo presente, dice Pablo, que las aflicciones que he experimentado, persecuciones, tribulaciones, me han latigueado, me han apedreado, me han metido a la cárcel, en naufragios, etcétera, etcétera. Ninguna de las cosas, enfermedades, tristezas, pérdida de los seres queridos, todas esas cosas no son comparables con las bendiciones que vamos a recibir en el mundo venidero. Y cuando estemos con Jesús aquí ya muertos y resucitados en su presencia, todo lo que pasamos y lo que sufrimos y lo que experimentamos se va a comparar casi como una mala noche en un hotel de tercera categoría. Va a ser así comparado con la eternidad.
No son comparables con las glorias que nosotros se han de manifestar. Jesús dijo a los discípulos, ya cuando Judas se despidió del aposento alto y cuando ya fue a entregar a Cristo, se quedó con los discípulos. Y entonces Juan 14, 15 y 16 es el mensaje más grande de despedida de Jesucristo. ¿Y qué les dijo? No se turben vuestro corazón, creer en Dios, crean también en mí. Voy a mi Padre a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo venga os tomaré a mí mismo, para que ustedes estén conmigo para siempre. Y ustedes conocen el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al darnos cuenta de las profecías y la condición del mundo, tenemos consuelo. No estamos como el mundo en desesperación, estamos en problemas pero no desesperados, en adversidades pero no angustiados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero nunca destruidos. Porque un cristiano nunca llega a estar angustiado de ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ni a la desesperación, porque sería la más grande incredulidad en la que tú pudieras vivir. Y finalmente, ánimo para el servicio. Esta motivación es importantísima para nuestra vida espiritual. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Dice en 1 Corintios 15, 58, estar firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús dijo, un vaso de agua, un simple vaso de agua que no vale ni 25 centavos, que tú des a alguien en mi nombre, te será recompensado en la otra vida. No nos cansemos de hacer el bien porque vamos a sembrar tarde o temprano. No nos cansemos de hacer el bien. Aunque el mundo te pague equivocadamente, no te canses de sembrar. No te canses de predicar. No te canses de consolar a la gente y tener este consuelo que Dios nos ha dado. Porque Jesús viene y pronto con su recompensa para que cada uno de nosotros recibamos de acuerdo a lo que Él ha prometido. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Por redarguir nuestros corazones. Qué importante es examinarnos sinceramente ante la condición en la que el mundo vive, si verdaderamente estamos en la fe. Oh Dios, nuestra alma está de por medio. Es algo demasiado solemne, el estado eterno de nuestra alma. Y si alguna persona en esta mañana, o aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, no está segura de que verdaderamente tienes a Cristo en tu vida, asegúrate en este instante. ¿Cómo lo puedo hacer?, me preguntarás. Simplemente, después de escuchar este mensaje precioso, majestuoso, eterno de la palabra de Dios, dile con todo tu corazón a Dios en este momento: mi Señor y mi Dios, pienso y siento que no te conozco. Tengo dudas de mi propia salvación. Señor Jesucristo, creo que en esa cruz, con tu sangre preciosa, pagaste con ella la cuenta pendiente de pecado que yo tenía contigo. Reconozco que nunca hubiera yo podido pagar esa cuenta con ningún sacrificio y con ninguna buena obra. Tú lo hiciste todo en mi lugar para mostrarme tu gracia, tu amor infinito, porque de tal manera me has amado que has dado a tu Hijo Jesucristo en mi lugar. Señor Jesús, como creo que a los 3 días tu Padre te levantó de los muertos, te pido que entres a mi vida en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame y perdóname de todas mis maldades de mi vida pasada. Hazme una nueva criatura y con el poder de tu Espíritu viviré para hablar de ti, porque la vida es corta y quiero emplear mi corta vida
en compartir este mensaje glorioso y arrebatar miles o cientos de almas del infierno para tu gloria eterna, Hijo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Y amén. Y amén. Y amén.